Los primeros pintores callejeros aún no tenían el nombre de Madonnari, eran pintores devotos, peregrinos, unos trotamundos. Del siglo XVI hasta el siglo XIX, quizás su evolución fue de pasar de lo devoto a tratar de sobrevivir en las calles por unas monedas o algo de comer, perdiéndose un poco la connotación religiosa en el sentido del proceso pictórico, mas no en el temático, que aún hasta nuestros días se mantiene vigente en algunos festivales. Estos pintores callejeros pintaban de memoria. Es decir, no había una imagen de referencia impresa como ahora, y utilizaban básicamente tres colores, blanco, negro y rojo, lo más parecido quizás a los murales prehistóricos. Con la invención del gis pastel, las obras seguramente tomaron rápidamente color, aunque no hay un dato de cuándo pudo haber sido. Sin embargo, el pastel nació aproximadamente en el siglo XVI, siendo uno de los medios preferidos del rey de Francia, Luis XV. Del gis pastel podemos decir que fue una evolución del uso de materiales secos, como tierras o tizas, muy usadas en el dibujo. Hay quienes señalan la obra de Da Vinci Isabella d'Este como el primer pastel de la historia. Sin embargo, no se encontraron rastros del material considerado como pastel. Aún así es una interesante historia al tratarse de Da Vinci. Algunas plazas públicas de la época no se encontraban pavimentadas como ahora, por lo que los pintores callejeros rellenaban las calles empedradas de algo llamado terra battuta. Kurt Bender nos menciona que es una mezcla de arcilla y hielo que al secarse se endurecía, logrando una textura ideal para pintar con tizas. Es aquí donde nos detenemos a reflexionar. Íconos, exvotos, madoneros griegos, italianos, peregrinaciones, vírgenes, quizás los pintores callejeros es la suma de todo. Allí estuvieron desde el siglo XVI o quizás antes, donde la diferencia de clases sociales era más separada en la Edad Media. Las expresiones callejeras como los juglares eran importantes. Tan solo el 90% de la población estaba conformada por campesinos y artesanos, entre esos artesanos el pintor, y seguramente el pintor que buscaba sobrevivir en un mundo lleno de diferencias. Hello, art lovers. Today I'm a scriver, and as you can see, a scriver's an artist of highest degree, and it's all me own work from my own memory. Londres, siglo XIX. Es la ciudad más grande del mundo y la reina Victoria gobierna toda Inglaterra. Los scribers son pintores callejeros que quizás tienen su origen en Inglaterra, y al igual que los pintores italianos en el siglo XVI, con la hipótesis de la vía francígena o quizás antes, cuando comenzaron a pavimentar las primeras calles de Londres. La palabra scriber posiblemente viene del italiano scrivere, que significa escribir, ya que las obras de estos pintores callejeros se suelen acompañar de textos, ya sea poemas, consignas políticas o sociales, o bien el texto donde solicitan una aportación económica. Aparentemente el término viene desde la Inglaterra isabelina. Es desde mediados del siglo XIX cuando tenemos un registro más amplio de este fenómeno social que podemos decir se convirtió en un movimiento, ya que a finales del siglo había más de 1000 scribers en todo Londres. Regularmente pintaban con gis blanco y algunos con gises de colores. Es interesante conocer acerca de los scribers, ya que sus temáticas están más enfocadas a acontecimientos sociales y políticos. Ejemplo de ellos son las sátiras o caricaturas que hacían de algunos políticos. También había artistas que pintaban paisajes o lo que su imaginación les dictara. Tuvieron tanta importancia y reconocimiento en la sociedad inglesa que a mediados del siglo XIX fueron catalogados en la enciclopedia London Labor and the London Poor como artesanos callejeros. Muchos de estos artistas eran mendigos, personas sin empleo, vivían totalmente en las calles o en refugios. Sin embargo, también había artistas que quizás no tuvieron una carrera sobresaliente, vieron como último recurso de sus vidas pintar en las calles, como el prerrafaelista Simeón Solomón, que terminó su vida sumido en el alcoholismo. Recordemos que había una marcada diferencia de clases sociales, lo que hacía que cada vez más personas se sumaran al arte de pintar en el suelo o a actividades callejeras. En su libro Down Out in Paris and London, de 1933, el famoso escritor George Orwell nos cuenta la anécdota de un pintor bien estudiado en la Academia de Bellas Artes. Mi mujer y mis hijos estaban muertos de hambre. Una noche regresé a casa con un montón de esbozos que había llevado a los marchantes, preguntándome cómo diablos podría conseguir un chelín o dos. Entonces vi en el Strand a un tipo arrodillado en el suelo dibujando y la gente le echaba peniques. Cuando pasé a su lado se levantó y entró en una taberna. Demonios, pensé, si él puede ganar dinero así, yo también. Y en un impulso me arrodillé y empecé a dibujar con sus tizas. Sabe Dios por qué se me ocurriría. Debía de estar aturdido por el hambre. Lo raro es que nunca había utilizado pasteles. Tuve que aprender la técnica sobre la marcha. Pues bien, la gente comenzó a pararse y a decir que mis dibujos no estaban mal. Y entre todos me dieron 9 peniques. En ese momento el otro tipo salió de la taberna. ¿Qué haces en mi sitio?, me espetó. Le expliqué que estaba muerto de hambre y que tenía que ganar algo. Ah, respondió, entra a ver una pinta. Así que tomamos una pinta y desde ese día me dedico a pintar en las calles.
El pavement art, como también se le conoce a este arte, tuvo sus representantes importantes, como por ejemplo James William Harlan, conocido como The Little Chalker, murió a los 29 años de edad. Alice Coleman, considerada la primera mujer del pavement art, o al menos de la que se tiene un registro histórico. Llamó la atención por estar entre hombres y su singular historia destacando notablemente no solo por ser la primera mujer que comenzó a pintar en las calles, sino también por su talento. Pintaba principalmente paisajes. En 1909 en Londres se realiza una de las primeras competencias entre Scribers, que tuvo por nombre The Pavement Artists Academy y en el cual resultó ganadora Alice Coleman de entre los 7 participantes. Eran tiempos del movimiento sufragista femenino en Gran Bretaña, donde las mujeres luchaban por su derecho a votar. Esta lucha tuvo mucho eco entre las mujeres y una manera que encontraron para manifestarse fue a través del arte. Muchas mujeres comenzaron a pintar en las calles. El derecho a votar se logra en 1918. También se podían ver a los escribes pintar de noche. Sin embargo, al comenzar la Primera Guerra Mundial, esto no fue posible, debido a los bombardeos y apagones de la ciudad. Una vez terminada la guerra se incrementaron los scribers, ya que ex soldados que no tenían trabajo se dedicaron al pavement art. Los scribers formaban parte de muchas actividades artísticas de la época. Tuvieron poder de opinión social y política. Creaban una galería urbana que siempre era un espectáculo ver todos los días. Ser artistas de pavimento en el Londres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX era un estilo de vida que incluso muchas personas que no eran artistas comenzaban a dedicarse a pintar en el piso. George Orwell nos cuenta de su encuentro con Bozo, un escribe peculiar que comparte con el escritor su visión del mundo a través del arte callejero y que nos brinda un acercamiento más directo sobre la vida y pensamiento de un escriba, que nos sugiere que entre los pintores callejeros había ciertos niveles. Soy lo que se llama un artista serio, no dibujo con tiza blanca como los demás, uso los mismos colores que los pintores, y eso que son carísimos, sobre todo los rojos. Gasto 5 chilines en colores al día y nunca menos de 2. Lo mío son las caricaturas, ya sabes, de política, de cricket y demás. Después vino la Segunda Guerra Mundial y los pintores callejeros se vieron reducidos en toda Europa, teniendo complicaciones para continuar manifestando su arte, pero aguardaba un resurgir que daría un impacto mundial de este maravilloso arte. The railway art's not very far away. I know the pavement artist who draws pictures every day. With little bits of coloured chalk he draws his ideas out. They look surreal, you fancy you can see 'em move about. He draws all kinds of eatables on plates all smoking hot. They make you feel quite hungry, you could eat the blooming lot. His portraits are so lifelike you can almost hear 'em talk. It's only when he raps them out you know they're done with chalk. And it's all done on the pavement and the doors. It's a natural gift with him, that's my belief. If he draws somebody's face, you can soon tell who it is by the writing what is written underneath. To watch him draw the schoolboys where he often play the wag, and the postman stands and quite forgets the letters in his bag. The policeman what he's stationed at the corner of the street neglects to do his duty and forgets he's on his feet. His pictures are so natural and attractive to the eye. They turn the panel colourblind when they're a-passing by. He never draws the same thing twice, he varies his display. And the views he draws tomorrow will be different to today.
and it's all done on the pavement and the doors. It's an exclusive with him, that's my belief. If he draws the king or so, you can soon tell who they are by the writing what is written underneath.